violencia contra las mujeres y los fallidos protocolos, la reforma laboral, las consultas de López Obrador y las asignaciones directas del gobierno en el ámbito internacional entre las elecciones de España y Venezuela. Búsqueda de justicia o golpe de Estado. Iniciamos en Controversia. El feminicidio llama a la puerta de Casa Jalisco cuando Vanessa, una joven de 25 años, es asesinada por su pareja. Los escoltas no pudieron protegerla. Reaccionaron para abatir al agresor que ya había consumado el crimen. Ella, como otras 5 mujeres de Jalisco, al menos en los últimos años, había denunciado en varias ocasiones violencia de parte de su esposo y contaba con medidas de protección. De nada sirvió. Entre manifestaciones y vigilias de Amnistía Internacional, CLADEM y Familias Unidas contra el Feminicidio, la Fiscalía General argumentó que no pudo darle continuidad debido a que ella no contestó a 3 llamadas, por lo que supusieron que cambió de teléfono. El fiscal y comisarios de la metrópoli lanzan un plan que incluye acciones inmediatas, a mediano y largo plazo, para garantizar a las mujeres de la entidad una vida libre de violencia. Resalta la implementación obligatoria de cursos inductivos para hombres agresores. Si no los toman, podrían ir a la cárcel. ¿Crees que el gobierno podrá revertir la violencia contra la mujer en Jalisco? El gobierno, por una parte, con la aplicación de protocolos que hasta el momento han resultado poco claros para todos, y por supuesto también la sociedad con la parte que le corresponde. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Agustín del Castillo. Buenas noches. Y David Gómez Álvarez, buenas noches. Buenas noches a todos. Sonia, ¿se podrá revertir esta situación tan lamentable que estamos enfrentando? El año pasado se presentó un informe que encargó el Instituto Jalisciense de la Mujer, del cual salió un documento muy interesante sobre qué estaba pasando con las órdenes de protección. Y lo interesante fue que la revisión no la hizo el instituto, sino personas, académicos especializados en el tema, sobre todo mujeres, y revisaron cada una de las etapas en las que participa una autoridad en una orden de protección. Desde el momento en que se presenta la denuncia y se determina la procedencia de la orden de protección, hasta la etapa final, que es la que corresponde a los policías municipales. En todas las etapas se encontró que no sirven. Es decir, estamos hablando de un documento que se emitió hace 6, 8 meses, por ahí más o menos, y en donde ya le señalaban, por ejemplo, a quienes hoy están al frente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en lo que tiene que ver con la agenda de género, cuáles eran las deficiencias que se habían encontrado. En el caso de las denuncias, desde la forma en que la Fiscalía la recibe, sigue siendo la misma que ha sido siempre. No ha habido nada de lo que se ha hecho en materia de capacitación ha servido para concientizar a quienes están al frente o quienes reciben las denuncias para que actúen de manera distinta y entiendan la gravedad de este problema. Luego, cuando finalmente se decide la emisión de la orden de protección a través de la Fiscalía, la orden se le entrega a la mujer y ya, ahí acaba el trabajo de la Fiscalía en el tema de la orden de protección. Es todo el papel. Sí, o sea, ahí está tu papelito, póntelo o llévatelo o póntelo en la bolsa o haz con él lo que quieras, es lo que te va a proteger. Y eso es la Fiscalía. Los municipios, en un ejercicio que nosotros hicimos en el periódico NTR, les preguntamos a los 125 municipios cuántas órdenes de protección tienen notificadas y cuántas han emitido. Ningún municipio sabe, salvo los de zona metropolitana, que tienen atribuciones los síndicos para emitir órdenes de protección, es decir, no emiten órdenes de protección. Esa es la falla desde la emisión. Luego, la mujer tiene la orden de protección y tiene que llevarla al policía o a la policía de su municipio para que entonces el policía se encargue de la protección. Y en esa etapa que tendría que haber un informe sobre el nivel de peligrosidad, tampoco sabe. Entonces, aquí no nada más expones a la mujer, también expones a los policías, claro, que lo mismo protegen a una mujer que se quejó de los albañiles que están afuera de su casa y que molestan a todas las mujeres, que la mujer que está amenazada de muerte con un marido que tiene armas o que tiene influencias o que cree que puede hacer con ella lo que quiera. Es decir, todas las etapas de las órdenes de protección demostraron fallas gravísimas y no pasó nada.
falta de voluntad o simplemente ven esto también como algo pasajero las autoridades? Ya pasará de moda y se va a olvidar. Yo creo que más bien hay una falta de conciencia y de compromiso de parte de todas las autoridades con un tema que, si bien existe desde hace mucho tiempo, creo que se ha visibilizado y se ha politizado en recientes fechas a partir de polémicas que han ocurrido en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y que han puesto en el centro del debate el tema de los feminicidios y en general de la violencia contra las mujeres. Yo creo que el caso de Vanessa, que ha sido no solo una noticia que sucumbió a Guadalajara, sino que también alcanzó un escándalo nacional e incluso fue nota internacional, tuvo mucho que ver con la mala fortuna para todos, incluido el gobierno, de que ocurriera ese hecho en la casa, la residencia del gobernador, porque si hubiera ocurrido en otro lado, desde luego que hubiera sido una muy mala noticia, pero no habría tenido el impacto que tuvo porque ocurriera exactamente donde vive, nada menos que el gobernador. Es decir, fue una especie de último recurso de solicitud de ayuda desesperado el que ocurrió ahí, donde claramente, pues como ya lo decía Sonia, no quedaba claro para los policías y para los que, recibieron la llamada de ayuda de Vanessa, de quién se trataba y de qué estaba dispuesto a hacer. Y el hecho es que, bueno, pues a todos tomó por sorpresa, el tipo estaba desquiciado y estuvo dispuesto a absolutamente todo. Me da la impresión de que el desenlace hubiera sido igualmente trágico en otro lugar, simplemente que ahí fue muy simbólico porque ni en un espacio como es la residencia del gobernador estaba a salvo alguien que fue a pedir ayuda. Eso fue, creo que, lo que hizo estallar el tema de manera muy indignante y que revela justamente el hecho de que es un área que falta muchísimo por reforzar y donde, además de las que sí se atreven a solicitar denuncias, hay muchísimas más que están en situaciones muy semejantes que no lo hacen porque saben que son inefectivas, porque no son fáciles de obtener las medidas cautelares y simplemente porque a veces no existen los elementos que se puedan, configurar como una amenaza para que puedan obtener esas medidas cautelares o la protección solicitada. Me parece que es un tema mucho más extendido y tiene además una variación enorme, porque va desde quien lo piensa que puede tener un riesgo por el hecho de que le chiflen en la calle, hasta una que quizá no necesariamente piensa que es riesgoso cuando su esposo o su pareja tiene comportamientos totalmente atípicos o tiene armas o ha tenido antecedentes, cuando en realidad está muy en riesgo. Entonces el tema me parece mucho más grande y mucho más profundo de lo que lo hemos visto como sociedad, y esto, desafortunadamente se hizo muy visible con esta tragedia, pero afortunadamente el hecho de que haya tenido tanta repercusión ha obligado a las autoridades a tomar cartas en el asunto y desde luego que tomará algún tiempo revisar todos esos procesos, pero creo que el tema está en las prioridades de muchísimas autoridades que evidentemente no quieren tomar riesgos de no hacer algo, de no hacer un cambio profundo, y en ese sentido a veces no hay mal que por bien no venga. Hoy también, se nos dice, no está alejado de la realidad, pero ante la urgencia se quieren ver acciones más concretas. Y sin embargo, lo que es real es que esto también responde a un tema ya cultural, un tema de este machismo exacerbado que existe, alentado inclusive al interior de las mismas familias, Julio. No, claro, ya lo hemos comentado aquí, por siglos se le ha educado al hombre tristemente a que la mujer es hasta desechable, o sea, esa concepción errónea se tiene y a la mujer. Y sí, ya habíamos platicado aquí en este espacio sobre la inutilidad de las medidas de protección, de cómo no se redondea todo el demás proceso, ya Sonia lo detalló muy bien, pero a ver, si esto no sacude al gobierno del estado, el hecho de que lo hayan hecho, lo voy a decir coloquialmente, y ya sé que no se dice así, pero en sus narices,
Entonces yo no sé qué los va a sacudir. Meses sin hacer nada, entre que si lo desaparece, no desaparece en el instituto, no han trabajado y no han hecho nada. Sí hay cierta responsabilidad de parte de la autoridad. Y claro, y por eso yo coincido con lo que dice Amnistía Internacional, de que claro que debe haber disculpas sobre este tema por las omisiones que el gobierno del Estado ha cometido. Sí, en este caso y en muchos, porque es decir, este no es el único caso en el cual mujeres que tenían medidas de protección murieron. Ya lo hemos visto en otros más que han sido documentados. En promedio al día, en Jalisco, de acuerdo con datos de transparencia, son 29 medidas de protección las que se emiten, 7 en Zapopan, 8 en Guadalajara, donde hay más, esto en promedio. Y pues ahí hay el círculo que no se alcanza a completar, y quisiera agregar algo que Sonia no comentó, pero que tiene que ver con la notificación. No se le está notificando al agresor por parte de las autoridades. Imagínense lo absurdo, tiene que ser la mujer la que le lleve veces a notificar la orden de protección, arriesgando pero también aquí hay algo que la ataquen en ese momento. No han revisado las autoridades, Julio. ¿Cómo le notifica si no sabe que está siendo señalado? Es decir, lo pones en riesgo a la mujer algunas veces cuando es notificado. No, pero incluso si lo notificas sin tomar medidas de restricción, la venganza. Puede ser, exacto, imagínate el agresor cuando sepa por una autoridad que fue demandado y que tiene una orden de protección en su contra, lo que va a terminar haciendo es agrediendo aún más. Creo que no pasa tanto por ahí. El problema, claro que tiene que ser notificado, pero tiene que haber una medida, tiene que haber alguna medida que permita garantizar. Hay en la propuesta que presentaron hay algo que es interesante, lo que de es los elevar, electrónicos, por ejemplo, también. yo no sé si eso funciona tanto, pero elevar la calidad jurídica de las órdenes de protección para que se convierta en una medida cautelar formal y que sea un delito violarla, eso sí sería importante. Sí, claro, eso sí sería... Yo creo que se paga este predominio de una visión idílica sobre la naturaleza humana, y se piensa en esa visión idílica que la violencia es marginal. La realidad lo que estamos viendo es que una sociedad donde el Estado ha perdido los controles, donde ha perdido su capacidad de inhibir al individuo, el individuo afloran las emociones más primitivas. Hablemos también del tema de que la emergencia tan fuerte de la mujer en la vida política, social, económica, ha generado también crisis en las propias, lo que llaman los sociólogos las masculinidades, y de repente todo este caldo no se puede atender pensando que emitiendo un papel vas a resolver un problema. Esto es una burla, es una tontería. Queriendo entender un poquito al gobernador, me parece que ellos plantearon, y por eso tiene una agenda de conflicto de 5 meses, ellos plantearon lo que debía ser, no lo que es. Sí, es cierto, todos estaremos de acuerdo que mujer y hombre son iguales, y que si planteas tú que la igualdad es la búsqueda, no vas entonces a proteger al más débil, que en los hechos lo es en ciertas circunstancias. Entonces, al ellos no asumir que hay una crisis verdadera en el tema, no están atacándolo. Esto me parece que es sumamente... Nos vamos a la pausa con esta reflexión de Agustín. Regresamos. Participa el 60.75% del electorado español, más de 14 millones de españoles, para decidir sobre quiénes deben ocupar los 350 escaños del Parlamento. La balanza se inclina hacia el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, liderado por Pedro Sánchez, que obtuvo 7.4 millones de votos, el 28.6%, y logra 123 escaños. Sin embargo, necesitaba 176 y ahora deberá trabajar con otros partidos para tener mayoría. Vox, que representa la ultraderecha, por primera vez obtiene 24 espacios. La tensión llega a Venezuela cuando el líder de la oposición y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, en lo que especialistas han considerado una desesperada acción, ha exhortado a la llamada Operación Libertad. Liberó a su mentor político, Leopoldo López, de su arresto domiciliario, al tiempo que llamaba a los militares y al pueblo venezolano a unirse a una sublevación contra el gobierno chavista de Nicolás Maduro,
quien por su parte ha condenado la tentativa de golpe de Estado y ha instado a los ciudadanos a congregarse ante el Palacio de Miraflores, además que dice tener el control militar. Mucho por platicar en ambos temas. Antes, vamos a sus comentarios. Muchas gracias a ustedes por opinar acerca de lo que hemos estado platicando hoy aquí en Controversia. Entramos a sus opiniones entonces para ya regresar. Julio estuvo en España, fue, votó y regresó corriendo para estar en Controversia. ¿Crees que debe Nicolás Maduro dejar la presidencia de Venezuela? Su opinión, dice Ana Gutiérrez, sí, y pagar tanta maldad, dice Ana Beatriz Gutiérrez. Miguel Ángel Gómez Márquez, desde luego que no, él es el presidente constitucional de Venezuela. El otro payaso es un vil títere, dice, de los gringos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por participar. Vamos a ir a más de sus comentarios. ¿Qué opina usted del regreso de España al socialismo 11 años después? La pregunta que le plantea Canal 44. Y tenemos también su respuesta. Nos dice, da lo mismo. Hoy sí la tengo. Mientras sigan teniendo monarquía, las cosas en España seguirán igual. Así gobierne la derecha o la izquierda. España debería de ser república y eliminar la monarquía. En pleno siglo XXI, eso ya no debería existir. Mantener parásitos sale caro para el pueblo, es lo que nos menciona. Muchas gracias por su participación. No, bueno. Tenemos que aumentar voy a adquirir nuevos lentes, yo creo, sí, seguramente. Los puntos de la Julio, lo viviste en España, ¿verdad? A ver, vamos, bueno, no fuiste a votar, pero... No, yo soy ciudadano mexicano. Está muy interesante el asunto de España. Pedro Sánchez parecía liquidado, lo platicábamos antes de entrar con nuestro amigo David, y ahora ve dónde está, ¿no? Entonces, esta victoria del PSOE era esperada, pero aquí lo que estaría pues en la mesa son varios asuntos. Primero, pues obviamente el declive del Partido Popular, que pues casi fue alcanzado por Ciudadanos, que es un partido que creció muchísimo y que parece ser que es el que se perfila como el verdadero partido que pudiera encabezar la oposición, ¿no? En este caso, y sobre todo este sector de derecha y que no está de acuerdo con los independentistas. Y también pues vemos cómo Podemos pues no creció ya tanto. Afortunadamente Vox, que era había temor de que creciera la ultraderecha, no creció tanto como se esperaba, pero sí creció. Pero algunos anticipaban en algunas encuestas que podía ser más, no fue así. Y ahora pues el PSOE está en este análisis de ver, que yo veo poco probable que pudiera hacer coalición con Ciudadanos. Incluso su núcleo duro del PSOE le gritaba el día que Pedro Sánchez dio este mensaje de la victoria que con Rivera no, que con él no se hiciera. Y el mismo Rivera dejó en claro también en su discurso que ellos no van a pactar, sino que van a asumir este liderazgo de la derecha una vez que Casados queda muy cuestionado con el Partido Popular y que queda pues casi en el peor declive de su historia. Y pues también llama la atención, por último, lo que ocurre en Cataluña y en el País Vasco, donde son las opciones, en este caso Cataluña, Esquerra Republicana, y en el País Vasco el Partido Nacional Vasco, que son las opciones que se llevan las mayorías, dejando muy en claro pues este clamor de la gente que pues sigue con estas aspiraciones independentistas. Claro. David. A mí me parece, a ver, yo creo que las elecciones en España son interesantes para México por muchas razones, porque ha sido un modelo de transición a la democracia que sirvió de ejemplo para México en muchísimas discusiones y en aulas y en libros y demás. Segundo, porque finalmente en España lo que hemos visto son, digamos, acomodos políticos que si bien oscilan entre la derecha y la izquierda, entre el Partido Popular, de una derecha liberal, sensata, que ha sido constructiva, hoy más fragmentada, pero históricamente, digamos, una derecha interesante,
que algunos equiparan con el PAN, y un Partido Socialista Obrero Español que en realidad no es un socialista, sino un socialdemócrata, que es equiparable históricamente quizá al PRD, hoy menos que a Morena, pero históricamente más a la parte de izquierda, ¿no?, priista del PRD, que han sido fuerzas políticas que hoy ya comparten el espectro con otros partidos nuevos que han emergido. A la izquierda, digamos más a la izquierda del socialismo obrero español, está Podemos, que ha sido una de las nuevas formaciones, digamos, de izquierda radical, muy de derechos, de clases populares, y a la derecha, en la ultraderecha, Vox, que también ha, digamos, reivindicado derechos, o más bien dicho, ha cancelado o pretendido cancelar ciertos derechos, y una formación al centro o centro derecha que es muy interesante, que es la de Ciudadanos. Curiosamente, si uno revisa cuáles son los porcentajes que obtuvieron cada uno de los partidos, los mayoritarios son el PSOE, el Socialismo Obrero Español, y Ciudadanos, más que PP, que el Popular. Entonces uno pensaría que lo natural es que hicieran gobierno al centro, porque además el centro tiende a converger. Pero desgraciadamente, por las rivalidades políticas y los posicionamientos de los liderazgos, el gobierno solamente va a tener que poder ser con Podemos, con Unidas Podemos, que es la formación de Pablo Iglesias, y tendrá que ser entre el socialismo y Podemos. Curiosamente, tampoco les ajusta a esas dos formaciones políticas para alcanzar gobierno. Tendrán que negociar con algunos de los partidos regionales nacionalistas, o bien forzar a que estén ausentes algunos de los diputados de las fuerzas de oposición, simplemente para conceder ya el gobierno que va a encabezar Pedro Sánchez, que me parece, como ya lo decía Julio, un liderazgo interesantísimo, porque en efecto hace 2 años no solo perdió, digamos, la moción de censura contra Rajoy, sino que perdió el liderazgo del socialismo y se tuvo que ir prácticamente a la calle porque renunció a su curul. Se fue a recorrer España, entendió cuál era, digamos, la intención política o la aspiración política de la mayoría de los españoles, y regresó, y hoy va a ser un presidente con mucha legitimidad, a la altura, no digamos de Zapatero, sino quizá de Felipe González. En aras de tocar el tema de coyuntura, estamos hablando principalmente para quienes nos ven en este programa del martes. Seguramente en las retransmisiones tendremos un escenario completamente distinto, y esto lo tenemos que aclarar. Nos restan menos de 5 minutos, casi 4 minutos, creo que tendríamos que abordar el asunto de Venezuela, donde por una parte habían quienes creían que desde la mañana de este martes veríamos ya un movimiento que se constituiría como un golpe de Estado, como inclusive un hecho más violento de lo que hasta el momento se ha presentado, es decir, el derramamiento de sangre no ha llegado a tal nivel que también invite a la intervención. Incluso Estados Unidos hablaba de la renuncia de Nicolás Maduro. Exactamente. ¿No? Bueno, y en ese escenario entonces estamos llegando a la noche del martes, en la que Guaidó dice, mañana continuemos con las movilizaciones, y en la que Maduro sale a decir, hey, este intento de golpe de Estado fue fallido. Muy dividida la situación. Y además, bueno, no debemos caer en la tentación de caricaturizar. Me parece que las dos fuerzas son importantes y tienen respaldo en algún lado de Venezuela, y lo digo esto porque se tiende a querer caricaturizar a la oposición como simplemente el instrumento del imperialismo estadounidense. Este es un fantasma con el que nos topamos recurrentemente en la narrativa política latinoamericana. Yo creo que incluso no debe estar en ningún sentido entre las intenciones del presidente Trump intervenir directamente en Venezuela. Es un presidente que tiende al aislacionismo, que tiende a una postura más hacia adentro, hacia sus electores. Los costos políticos que pagaron los partidos demócrata y republicano por su intervencionismo en los últimos 20 años, los capitalizó de algún modo él. La gente, el habitante estadounidense, no le gusta las aventuras militares. Es una paradoja de una gran potencia, porque ese costo que asumían otros imperios alegremente, el británico, el último caso que intervenía por todo el planeta, en Estados Unidos siempre ha tenido costo de opinión pública. Yo no creo que se avecine una intervención estadounidense, pero todo puede ocurrir. Lo que sí creo es que si no pasan cosas que ya definan algo, es una mala noticia también para Venezuela. O que se quede Maduro o que llegue Guaidó, y que además él tendría que hacer, si llega, algo muy rápido para dar una transición
para que se legitimen las instituciones. Me parece que lo que se acusa también a Guaidó se puede acusar perfectamente también a Maduro, de golpista. Maduro, recordemos que suprimió la asamblea porque no estaba a su disposición, era independiente, y entonces Venezuela tiene una historia encadenada de decisiones arbitrarias, porque ya el Estado de Derecho ya no prevalece ni en uno ni en otro. Claro. Y esto es una tragedia porque además, recordemos, Venezuela trae el fenómeno de migración más alto del último medio siglo en América Latina, justamente por este desgobierno terrible que está viviendo Venezuela. Sonia. Creo que el impacto que hubo en el primer movimiento no fue el que esperaba la oposición, y aun cuando señalas bien que hablan de esto continuará, le permitió este día a Maduro reagruparse y sobre todo fortalecerse con las instituciones de seguridad en Venezuela. Coincido con Agustín, me parece que en esto el que ha salido perdiendo con la postura de los dos, tanto del gobierno de Maduro como lo que ha hecho Guaidó, ha sido el pueblo de Venezuela. La crisis en temas de servicios, de acceso al alimento y de desarrollo del país está pues prácticamente inexistente. Si a esto le sumamos las dificultades de ingreso de ayuda humanitaria, de productos de otros países y de incluso del comercio con los países aliados en Venezuela. Me parece que algo tendría que suceder ya en el mundo como para que de una manera pacífica se resuelva el tema de Venezuela sin que ninguno de los dos bandos gane. Porque es un país que ha quedado ya completamente saqueado y que inclusive pareciera hasta el régimen de Maduro comienza a ya no convenirle. Pues nos tenemos que despedir. Hay que buscar una tercera vía, aunque parece que hay Maduro para rato, ¿Quién a pesar sabe? de... ¿Un proceso electoral? Sería la salida, exactamente. Las siguientes horas van a ser determinantes y del lado donde caiga el ejército será el lado triunfador. Así es. Compañeros, muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Pásela bien. En lo que va de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 74% del mecanismo de licitación pública ha sido mediante adjudicación directa de los contratos registrados en Compranet, según revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De 28.458 contratos subidos a la plataforma, solo en el 18.3% se utilizó la licitación pública y en el 7% la invitación restringida. Y si van o no las grandes obras, eso lo ha decidido a través de las consultas populares de AMLO, cada vez menos sofisticadas. Empezó con urnas y votaciones y hoy ya solo pregunta en eventos públicos, tal y como ocurrió en un mitin en Oaxaca, donde llamó a los presentes a alzar la mano, aquellos que estuvieran de acuerdo con la realización del proyecto del tren transísmico. ¿Qué opina sobre la postura del presidente de México de priorizar las adjudicaciones directas y decidir sobre las grandes obras mediante supuestas consultas? Bueno, me parece que desde hace tiempo se ha cuestionado, es más, desde que inició con esa propuesta de realizar las consultas, se puso sobre esta mesa, hubo opiniones encontradas. Antes de ser presidente, de hecho. Sí, desde antes de ser presidente. Y las opiniones fueron encontradas, porque habían quienes decían, bueno, más vale que lo consulten como sea. Recuerdo que algunos de los presentes en esta mesa lo decían, Sonia y Julio. Sí, ponle nombres. No sé si se sostengan todavía en este momento. ¿Sí? Aunque sean levantando la mano, Sonia. ¿Sí? ¿Sí? No, claro que no. No, a ver. Sí. El problema de la consulta como sea, el problema de consultar como sea otra vez un minuto. implica que desvirtúas la consulta. O sea, es un poquito como la revocación de mandato aquí en Jalisco, que hicieron una vacilada donde participó una cantidad mínima de votantes y entonces tú vas a decir el instrumento del populismo político. Pero el tema, luego lo aprovechas tú para meter algo claro, del porque Faro. tienen que ver, de hecho tienen que ver porque son políticos muy parecidos. Defiéndelo.
Se cayó algo y espero que el audio esté bien, porque lo tiré yo. ¿No te dejamos que lo levantes mientras? El problema es que desvirtúas un instrumento que es muy valioso para una democracia, por no hacerlo bien. Existen leyes y tienes que respetar las leyes. Si hay consultas, las puedes hacer, pero pues checa cómo está la ley de participación ciudadana. No te gusta, refórmala. O sea, volvemos al tema. Es un tema también de principio democrático, la legalidad. El presidente no puede poner este mal ejemplo porque después cualquiera se va a amparar en esto. Entonces, Los dos temas son igual de delicados, tanto el de las consultas como el de las adjudicaciones directas, si lo estás siguiendo. Y el de las licitaciones. con la el de los diferencia concursos, hay que ver esas ya las todo hacía lo que- Peña Nieto. Me refiero que el volumen de lo que él está asignando es muy parecido a lo que en su momento hizo Peña Nieto o Calderón probablemente. Esto ya es una forma de funcionar que tiene el gobierno mexicano. No digo que esté bien. Me parece más grave en ese sentido que se pretendan decisiones tomadas de antemano, dizque resolver con una asamblea que levanta la mano, por Dios. A ver. En el tema, por ejemplo, de las comunidades indígenas, siempre se cuestionó que los derechos de la mujer no iban a resolverse mientras se siguiera haciendo las votaciones a mano alzada, porque no dejan a las mujeres nunca llegar a un puesto directivo. El voto secreto, el voto con un esquema, con un sistema es el adecuado para que lleguemos a una conclusión de si realmente la mayoría protegida en el anonimato del voto secreto y una organización adecuada, pues va a hacer las cosas bien. Me parece que es una vacilada y me parece terrible para la democracia mexicana. Pero Sí, a ver, David. perdón, yo no creo que sea más grave el tema de las consultas por la vulnerabilidad a la democracia que el tema de las adjudicaciones que vulneran la transparencia y la rendición de cuentas. Yo creo que el hecho de que inercialmente en los últimos 2 sexenios, desde Calderón, cuando se dispararon las adjudicaciones directas y se cancelaron muchos concursos para asignarse de manera directa, y con Peña Nieto, que se volvió la barda, estamos en esos mismos niveles. 3 de cada 4 contratos son adjudicación directa, grandes y chicos, fáciles y nada más medianos, porque no lo hemos justificados o revisado, no. Pero las licitaciones seguramente la mayoría serán simuladas. Simuladísimas. Claro, el 25% restante era absolutamente simulado. Pero el hecho de que ya con todo cinismo el gobierno federal adjudique 3 de cada 4 concursos me parece escandalosísimo, porque eso, a diferencia de las consultas que anuncian un proyecto que quizás se haga, pero que quizás no se haga, acá sí se está realizando e implementando un acto de gobierno que va en contra de principios de transparencia, de competitividad, de apertura, etcétera, etcétera, y que al final está favoreciendo a unos sobre otros. David, pero eso es justamente lo mismo que pasa con las Pero acá consultas. las consultas, a mí me parece gravísimo también, A ver, coincido con la eso, consulta es una jugarrera, pero este pero otro- no creo que tenga todavía una implicación directa, Claro. porque la decisión finalmente de realizar una obra pública como las que está anunciando el presidente podría ser una David, atribución suya. Lo del aeropuerto Perdón, de la Ciudad de es México una atribución creo que suya. no tuvo implicaciones directas No. sobre la Bueno, salud económica es así. y la Ese sí, pero ha fama, el habido crédito muchas- nacional. Ha habido otras consultas como de muchos otros proyectos que no necesariamente se van a ejecutar. El del aeropuerto estoy de acuerdo, pero el aeropuerto hizo una consulta para disfrazar democráticamente una decisión Que ya personal estaba que ya tomada. estaba tomada y que además tiene facultades sobre ella. Es decir, Todas. es una estupidez la decisión, pero está en sus facultades. Mientras que el hecho de saltarte la normatividad de las compras gubernamentales no está en tus facultades, al menos no de digamos manera que la tan diferencia extraordinaria. es una. El problema de la adjudicación directa, que es gravísimo, estoy de acuerdo, es un problema que tiene el gobierno mexicano, no importa el color. Exacto. Porque ya vimos que es una enfermedad muy normal del gobierno mexicano, que tendría que combatirse. Prometiste un cambio y no lo hiciste, ok. Esto otro me parece muy grave porque entonces desvirtúa los instrumentos democráticos y la Que gente no lo de por habíamos sí visto. no Que ya participa. están desvirtuados, Sí, Agustín. pero es peor. Nadie los utiliza de todas maneras. Eso es lo que hace justamente el populismo. A ver, estoy yo generando una serie de supuestas A ver, tú consultas. dime un uso de los instrumentos de participación ciudadana que funcione en el país No, estoy o de que haya acuerdo. sido utilizado. Ese No es el problema, existen. ese es el problema. Entonces, tampoco Necesitamos los estás empezarlo a hacer desvirtuando. bien. Desvirtuados están por la forma en que fueron Pero mira, diseñados. Sonia, a esto me refiero. No los usabas y cuando los usaste mal. Pues mejor no los hubieras usado, mejor hubieras dicho, yo tengo atribuciones para cancelar el proyecto del aeropuerto porque soy presidente y punto. Pero él no ha dicho, a ver, y no lo estoy defendiendo. El asunto es que no revuelve es una temas. consulta bajo una figura jurídica de consulta ciudadana, ¿no? Yo le pregunto Sí, al pueblo estoy de que me acuerdo. eligió
Porque Pero es un asunto de jugar mediáticamente con su popularidad. Pero con eso ese es el legitima- objetivo. Eso es muy delicado, Sonia, porque estás, Sí. digamos, No, diciendo claro, que es una esa consulta parte sí. democrática cuando no es ni siquiera representativa. Por eso, no, claro, en eso estoy de acuerdo, es lo que les quiero decir. O sea, tal vez no me explico. No es que desvirtúe las figuras de participación ciudadana, porque estas figuras Son están incipientes. hechas para que el ciudadano no las pueda utilizar nunca en decisiones que le afectan y que tendrían que ser importantes para la vida de este país. Nunca ha habido ni los recursos, ni la capacitación, ni la información suficiente para que el ciudadano decida ir ante una decisión que le afecta a utilizar una figura de participación ciudadana. Y la figura que usa Andrés Manuel López Obrador, que no tiene nada que ver con lo que está establecido en la ley, es un juego mediático en donde él todavía pelotea la popularidad que tiene. ¿sabes qué? Delicado, Exhibe la sí, oposición. Es un claro. juego negativo. Claro. Pero fíjate, exhibe la oposición. ese Los es el ciudadanos gran tenemos que tema. estar preocupados. No existe oposición en México. ¿Quiénes han interpuesto recursos contra estas consultas falsas? Ha habido ¿Dónde recursos, están por supuesto que- los partidos Es de que no. oposición? Más allá de la declaración. Esto es terrible. Los partidos de oposición no están trabajando, no están porque no dejando la quieren- no cancha quieren completa. desgastarse. Pero es que no Exacto, puedes- es terrible no eso. puedes meter ningún recurso contra algo que no está en la ley. O sea, ¿cómo vas Pero a sí, decir, a ver, el impugna presidente, claro que sí lo consulta puedes a mano meter, alzada? porque el presidente No, eso está, no viene en la no, ley. pero el presidente está argumentando que eso es lo que derivó en su toma de decisión. Ah, bueno, podrá decir incluso que el Espíritu Santo se lo dijo El y no lo puedes presidente lo impugnar. que diga implica una responsabilidad no hay- institucional. tiene que haber Eso una es otra decisión cosa, pero jurídica por legalmente no se escrito para puede, que puedas. no hay ningún, no se puede combatir Bueno, jurídicamente. no hay por escrito el tema del Tren Maya, el tema del transísmico. Pero no las consultas. Transísmico, perdón, no transísmico. Transísmico. Esa es otra cosa. El caso de Dos Bocas, de la refinería, volarse además la ley ambiental. Sí, los proyectos sí. O sea, pero- es kafkiano, pues. Y además, mal que mal, la consulta del aeropuerto era otra cosa distinta a esto que vimos, ¿eh? O sea, aquí... No, es que era menos peor solamente. Aquí ironizando, pues sí, perfeccionó los métodos de la democracia directa, ¿no? Oigan, Ironizando. insisto, los partidos políticos en la tendrían que otra, estar trabajando en esto, en la no están otra haciendo al nada. menos hubo pues urnas y Hay una boletas, ¿no? cobardía a enfrentar al presidente por su popularidad. Me parece que el riesgo que debe tomar la oposición en cualquier lugar del mundo es justamente enfrentar a alguien que puede ser tan poderoso como un presidente como López Obrador. Enfréntalo y capaz que ahí tú encuentras una ganancia. Un día puedes tú aspirar al cargo. Si estos contrapesos no se dan en democracia, estamos jugando nomás. No, Oigan, ¿por las qué? consultas Porque de los López políticos Obrador, mexicanos nada más están viendo a ver qué morusas agarran de la mesa. Por cobardes, eso no están haciendo nada. Déjenme les digo no, algo. por A mí cobardía, me sorprende interés, que les Roque. preocupen más las consultas, que son una vil jugarrera, que las adjudicaciones directas, las asignaciones directas que en este momento sí tendrían que hacernos ruido, independientemente de que también los anteriores lo Nomás que no hacían. tenía que haber hecho Es decir, a ver, Dos cosas porque ahí. ahora nos dice él, lo hago para evitar la corrupción. Exacto. Ah, caray, esa parte a mí sí me sorprende muchísimo. Para evitar la corrupción. No, Peña lo hacía para evitar No, que, Peña- que el negocio quedara en otros que no eran los Peña de... siempre justificaba la urgencia, La urgencia. la especificidad técnica, Sí, sí, la sí, falta de proveeduría. Digamos, adjudicaba temas, perdón, esgrimía temas técnicos. Empresas fantasmas, Sí, claro. las empresas que se ponían de acuerdo. Independientemente de la simulación, la argumentación para justificar las adjudicaciones directas durante Calderón y Peña eran argumentos técnicos de especificidad, de urgencia, de no sé qué. Ahora Oye, es el combate la a la narrativa corrupción. cambió Es a una tristísimo ese narrativa argumento. de al contrario, de transparentación, de apertura y de combate a la corrupción. Como diciendo, como yo sí sé a quién otorgársela, entonces no va a haber corrupción. Y Es el, un único, dogma de fe. y el único caso que vale la pena hacer, digamos, voltear a ver, es el de su compadre, Rossi. el de la el del papel, papelería. el de la papelería, Ok, sí. porque en efecto, esa El describe. empresa es una empresa que ha vendido papel con Alitec, la empresa del Estado mexicano que publica, que imprime los libros de texto gratuitos durante mucho tiempo, y en realidad, si revisas bien el caso, no está tan claro que haya habido un favoritismo ahí. Simplemente más bien que por la cercanía que había ahí, tendría que haberse disculpado de antemano, pero la ganó por O la no buena. invitarlo de padrino al señor Exacto. López Obrador. O no invitarlo de proveedor, o pedirle que en ese sexenio se excuse. Sacó un desplegado la empresa diciendo:
esta vez, por razones de la circunstancia política, nos retiramos, pero no vamos a quedarnos fuera de las licitaciones durante el sexenio siendo proveedores durante medio siglo de papel al Estado mexicano. Es decir, en esa parte vamos a ver cómo reacciona, pero en efecto yo creo que López Obrador está abusando de esa popularidad otra vez para adjudicar directamente en otros casos donde no fue tan burdo como en este. Perjudicando a su amigo, porque si su amigo había estado haciendo las cosas bien, terminó perjudicado al aspirar a algo. Es que fue muy burdo en este caso, pero en otros ha sido más sutil, pero igualmente ha asignado las obras a quien ha querido. Con esto nosotros tenemos que ir a la pausa y regresamos con temas internacionales, pero más que interesantes. No se vayan. El Senado de la República avaló la reforma laboral, con 79 votos a favor y 50 en contra. En lo particular, se dio luz verde al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda, que plantea dotar de justicia laboral, democracia sindical y proteger la negociación colectiva. La minuta que llegó de la Cámara de Diputados quedó tal cual, sin ningún cambio, pues todas las reservas se desecharon. La reforma gira en torno a ejes centrales como la libertad y la democracia sindical, con voto libre, secreto, personal y directo para elegir a los líderes de las organizaciones gremiales, y establece que los sindicatos van a tener que someter a votación de todos sus agremiados los contratos colectivos de trabajo. Elimina las juntas de conciliación y arbitraje y las sustituye por tribunales especializados pertenecientes al Poder Judicial. Proceso que aún no está muy claro cómo habrá de realizarse, y más aún, hay temor entre abogados que siga el mismo camino que el proceso de cambio a juicios orales, que resultó un fracaso. La reforma laboral favorece más al trabajador o al patrón, o debe buscar un mayor equilibrio entre ambos. Bueno, ¿qué tanto se constituye nuevamente como un parche más, como en las otras reformas, o en realidad vemos cambios sustanciales? Esperamos su participación y, por supuesto, también la de nuestros compañeros en unos momentos. Antes, su opinión a propósito del tema que agotábamos en el anterior bloque. Muchas gracias por participar con nosotros. ¿Cree que el gobierno podrá revertir la violencia contra la mujer en Jalisco? Es lo que ha preguntado Canal 44. Y entre sus opiniones nos dice Pepe Morales: claro que no, ningún tipo de violencia. Es decir, considera que en todo se podría fallar. Estela Velasco dice: no podrá, si no puede con la inseguridad en todo el estado de Jalisco, menos con el tema de feminicidios. No hay estrategia y, lo más preocupante, no hay interés por parte del gobernador. Así las cosas, muy preocupante, nos dice Estela Velasco. Muchas gracias por participar con nosotros. Y entramos en materia, la reforma laboral. ¿Otro parche o ahora sí le están entrando al parche? No, yo creo que se trata de una reforma laboral profunda que tiene, como todas las reformas, claroscuros. Hay quienes la condenan y hay quienes la celebran, pero en todo caso yo creo que va a tener implicaciones muy importantes que todavía no sabemos qué alcance tendrán. Me parece que el origen de la reforma tiene, digamos que hay dos orígenes de la reforma laboral que se acaba de aprobar en el Senado de la República el día de ayer y por la Cámara de los Diputados hace unas semanas. El primer origen tiene que ver con la presión de Estados Unidos en el contexto de la firma del TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio, para más o menos igualar o equiparar condiciones laborales en ambos países o en los tres países, porque la idea es que se firme trilateralmente, de tal suerte que los trabajadores en México no tengan desventajas frente o ventajas en términos de que sea una fuerza laboral más económica y desventajas en términos de derechos frente a sus contrapartes en Estados Unidos y en Canadá. Creo que ese es un origen positivo, porque si bien los demócratas en particular han sido los que más han presionado desde la Cámara de los Representantes en Estados Unidos para igualar esas condiciones, creo que al final del día ese origen ha hecho que las condiciones laborales en México se traten de ecualizar, acercar a las de Estados Unidos, y eso creo que es positivo. Por el lado negativo, creo que tiene que ver con una serie de acuerdos de campaña y de compromisos políticos que tiene Morena y algunos actores del gobierno de López Obrador con ciertos líderes sindicales que han tratado de empujar ciertas agendas que no necesariamente apuntan hacia la democratización del sindicalismo, sino simplemente a romper ciertas estructuras que en efecto van a
ayudar o van a beneficiar a algunos partidos políticos, en particular a Morena. Y me refiero a algunos sindicalistas que están viendo la oportunidad de que a la hora de que se abran los sindicatos, de que haya elecciones, de que haya distintos sindicatos, de que haya movimientos en un sector que había estado prácticamente congelado en las últimas décadas, porque hay que recordar que si bien la transición a la democracia y la reforma del Estado sacudieron muchos ámbitos de la vida pública de este país, quizá el menos tocado fue el del sindicalismo. Apenas hace 5 años fueron declarados sujetos obligados en transparencia, cuando antes no lo eran. Entonces, es decir, la transición o la transformación o la refundación llega tarde al sindicalismo, pero finalmente llega con mucha fuerza, porque fue sobre todo exigencia de Estados Unidos buena parte de la reforma laboral. Creo que hay aciertos y desaciertos. Un gran acierto, por ejemplo, es haber incorporado y reconocido el trabajo doméstico como parte del sindicalismo, o de la posibilidad de que se sindicalicen en este país y de que tengan seguridad social. Y aspectos negativos que, digamos, también le da cierto poder a ciertos líderes sindicales o a ciertas formas de organización sindical que pueden poner mucha presión sobre las empresas y llevarlas a situaciones muy, muy difíciles en términos laborales. Una reforma dictada por Trump. La centralización, perdón, el último tema es la gran centralización que ocurre. Sí. La desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje regionales van a ir a parar a un gran centro de conciliación y registro laboral a nivel federal, y además se judicializa la vida laboral porque entran los circuitos. Centros estatales, de acuerdo a lo que yo leí. Sí, pero van a estar muy dependientes del nacional, y se va a judicializar la vida sindicalizar porque se van a poder interponer temas laborales en los tribunales de circuito, que antes el Poder Judicial no podía conocer de los asuntos laborales, hoy ya lo va a poder hacer. Bien. Eso tiene que ver con los derechos la humanos, centralización, ¿no? La judicialización, sí. Porque digo, son derechos. A ver, esto es una paradoja. Evidentemente, el gobierno de Trump no es que le interesen los mexicanos. Él podría venderse. Miren, la prueba de que yo sí quiero a los mexicanos es que yo empujé al gobierno de López Obrador y al legislativo mexicano que sacara una reforma laboral en la cual va a mejorar la calidad del empleo mexicano. Sí, por supuesto que va a tener todas las ventajas competitivas, porque las empresas que se venían a México preferentemente se venían porque aquí les salía más barato el empleo. Entonces, ¿qué va a pasar? En condiciones de cierta igualdad, de cierta equidad, van a empezar a pensar que México probablemente, si voy a migrar, no voy a migrar a México, mejor me quedo en Estados Unidos, mejor me quedo en Canadá, o me voy fuera de la zona del tratado, me voy a otros países donde esto no está debidamente regulado. Me parece que esa es una de las cosas que él está buscando, porque él quiere que el empleo no se salga de Estados Unidos. Es una de sus grandes apuestas políticas, que Estados Unidos tenga lo más cercano al pleno empleo, y creo que le están saliendo las cuentas. Estados Unidos está creciendo muy bien. Estados Unidos tiene, en términos económicos, un balance bastante positivo, que incluso muchos hablan que podría acercarse la reelección de Donald Trump, porque el estadounidense, como casi todo mundo, vota con el bolsillo. Eso sería por un lado. Por otro lado, yo vería, en el caso de lo que nos pasa aquí en México, esto que dice David, de la posibilidad de que ciertos líderes sindicales vean como su hora, pues lo único que nos demostraría es que somos el país de la simulación, porque la reforma en espíritu tendría que ser realmente que los trabajadores asumieran su propio destino, y que el que encabece el sindicato en la empresa en que laboran sea el que represente la mayoría de estos. Entonces, me parece que la clave va a ser mucho también las leyes secundarias, como siempre. Llama la atención que en el Senado 50 a favor, en contra, perdón, y 70 a favor, pero en lo particular, en lo general, la mayoría votó a favor. Entonces, los detallitos son los que van a ir separando las cosas y van a ir generando problemas. Otro asunto que no se regula en esta nueva reforma, el outsourcing, que es muy importante y que es una situación en que se está viviendo toda la empresa mexicana. ¿Por qué no se regula? Probablemente porque temen, y aquí quizás el lobby de Coparmex tuvo éxito, aunque ellos digan que no, que obliga a muchas empresas, o más bien permite a muchas empresas mantener esto, que es prácticamente el no tener derechos laborales y trabajar en una empresa, ¿no? Que era por donde realmente debía haberse empezado con esta reforma. Sí. Era más benéfico para el trabajador retirar el outsourcing que algunos de los temas que se tocan. ¿Quién sabe? Porque no se admite formalmente que el outsourcing sea un problema grave en las relaciones laborales, aunque en la realidad sí lo sea. Creo que ha habido cierta disimulo para discutir este tema.
Sin embargo, a mí me parece que es una reforma en la que se avanzan muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la libertad de contratación, de negociación y de libertades sindicales para los trabajadores con relación a los sindicatos, que es uno de los temas que habían marcado como preocupación los empresarios, porque lo que ellos decían es, actualmente sabes con quién discutes o con quién revisas el contrato colectivo de trabajo, y los demás sindicatos, aunque había una libertad sindical simulada también, estos sindicatos tenían que sumarse a la negociación principal. Ahora no será así. Lo que decían los empresarios es, ¿con cuántos vamos a tener que negociar? Bueno, seguramente esto lo que va a acabar es con estos acuerdos debajo del agua que permitían a los sindicatos más bien ser una especie de colchoncito para que no hubiera fricción entre los empresarios y los trabajadores. Y en el tema de la discusión de los conflictos, al judicializarlos, aquí a mí lo único que me parece que ya se había alertado es cómo lo vas a implementar, especialmente en lo que implica en recursos. Ya vimos, por ejemplo, cuando se llevó a cabo la reforma penal y cuando empezaron a transformarse a la oralidad en materia civil y en materia mercantil, los conflictos para el financiamiento de estos cambios. El llevar la implementación va a implicar un costo importante. Es cierto, vas a dejar de gastar tanto en las juntas para pasar al Poder Judicial estos recursos. Sin embargo, yo no veo a los poderes ejecutivos, sobre todo en los estados, cediendo esta parte del control que tienen todavía con las juntas y pasándoselas al Poder. Al contrario, yo creo que los gobernadores van a ceder el tema laboral y van a decir, llévate este problema al centro. Ningún gobernador lo ha reclamado ni peleado, lo van a ceder. Pero les permite seguir teniendo la relación con los empresarios y con los sindicatos. Pero ¿por qué no ha habido ninguna voz del federalismo mexicano? Porque no hay claridad de qué va a pasar. Es difícil de entender, ciertamente, pero no ha habido alguien que diga, oigan, espérenme, a mí no me quiten esa parte que me importa. Y el minuto final ahora es para Julio. No, coincido con David en que los gobernadores no van a pelear ese asunto, y coincido con Agustín en que el outsourcing es ahí un asunto que debe de regularse de ya, esa simulación, porque vulnera todos los derechos de los trabajadores. Debería de pasarse a esquemas sencillos de que todo aquel que trabaja en una empresa bajo cualquier circunstancia es responsabilidad del patrón y derecho, claro, así de sencillo, y nada de buscar esquemas que nada más son tramposos y que dan la vuelta. Y bueno, también con lo que vemos en esto, pues que sigue siendo el Congreso donde están pasando las cosas, porque en el Ejecutivo puras medidas efectivas, anuncios que creen percepción, pero todavía nada que dé resultados. Pasar por el Congreso. No, eso sí, de acuerdo, pero me refiero que ahí están chambeándole y en el Ejecutivo no con la misma proporción. Es a los que les tocaba para lograr la cuarta transformación. Continuamos, no se vaya.